¿Qué cosa es el leading y el lagging? ¿Y qué significa eso? Bueno, el lagging, como acá su nombre lo indica, es el rendimiento, es el análisis del rendimiento del pasado. Eso es el lagging, ¿ok? Viene ya de la interpretación perdón, de la interpretación de los indicadores. ¿Y qué cosas son los indicadores leading? Los indicadores leading son los indicadores de rendimiento que van a influenciar el futuro. Entonces, nosotros podemos medir el pasado para saber cómo estuvo, pero eso nos tiene que servir como referencia para saber cómo estaremos hacia el futuro. ¿Y esto por qué? Porque normalmente hemos estado trabajando en función de indicadores de cumplimiento, pero ahora tenemos que entrar al manejo de indicadores o performance de, de riesgo. ¿Y eso qué tiene que ver? En que ya no nos vamos a abocar solamente a medir el cumplimiento si llegamos o no en el pasado. Ahora tenemos que dimensionar si es que podemos llegar en el futuro. Y si es que no te podemos llegar, ¿qué riesgo hay de no poder llegar? En ese sentido, todo esto se asocia con la confiabilidad de equipos. ¿Y por qué se asocia con la confiabilidad de equipos? Porque nosotros normalmente vamos a proyectar el- la producción la producción de nuestra planta, de nuestros equipos, lo vamos a proyectar hacia futuro, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros cuánto de disponibilidad necesitamos para el siguiente año o vamos a tener para el siguiente año, es porque nos estamos proyectando a producir en función de esa disponibilidad. Entonces nosotros agarramos el pasado y decimos, ok, según mi histórico, yo podría proyectar la disponibilidad en un 95%, por dar un número. Y ahí sale la pregunta, ¿qué tan probable es que se cumpla ese 95%? Porque lo que estamos haciendo es una aproximación. ¿Qué tan probable es que se cumpla ese 95%? O sea, ¿qué tan confiable pueden ser tus equipos, tu planta, como para que se cumpla ese 95% de disponibilidad? Y ese 5% restante, ¿ok? O ese porcentaje restante de que no se pueda cumplir, va a ser la probabilidad de que no se cumpla, y eso va a ser un riesgo. ¿Por qué? Porque ese riesgo va a suceder cuando nosotros estamos operando, no cuando hemos parado para hacer mantenimiento preventivo, sino cuando estamos operando. Y ese impacto o esa parada va a generar consecuencias. Y esas consecuencias podrían ser a diferentes factores dentro de la compañía. ¿Ok? Entonces, ¿dónde tenemos que ir nosotros? Tenemos que ir hacia los indicadores leading, que nos aseguran el futuro o nos dan una cierta probabilidad de que se va a cumplir el futuro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder desarrollar o predecir o pronosticar o calcular esa probabilidad de ocurrencia de algo? Tenemos que estudiar la confiabilidad de nuestros equipos, de nuestros sistemas. Tenemos que estudiar la confiabilidad en función de sus diferentes parámetros. Perdón. ¿Ok? Y para esto nosotros necesitamos entender qué cosa es la confiabilidad operacional y qué cosa es la confiabilidad de un equipo. La confiabilidad de un sistema, de un equipo, es la probabilidad de que dicha entidad pueda operar durante un determinado periodo de tiempo sin pérdida de su función. ¿Ok? O sea, tiene la probabilidad que pueda operar durante un determinado periodo de tiempo sin pérdida de su función. Si hablamos de probabilidad, quiere decir que no va a ser nunca el 100% y tampoco nunca va a ser el 0%. Si fuera el 100% o el 0, ya sería certeza, ya no sería probabilidad. Entonces siempre vamos a encontrar un 99.99999% de probabilidades y siempre va a haber un riesgo de 0.00001%. ¿Y qué es la confiabilidad operacional?
Esta lleva implícita la capacidad de una instalación, o sea, los procesos, la tecnología, la gente, para cumplir su función o el propósito que se espera de ella dentro de su límite de diseño y bajo un específico contexto operacional. ¿Y por qué hablamos del contexto operacional? Porque si bien es cierto, la confiabilidad va a aparecer este, para un equipo, para un sistema, en función de ¿una probabilidad de qué? De que existan modos de falla. Y los modos de falla van a aparecer en función del contexto operacional. No es lo mismo una bomba que trabaje en Piura, allá en Vale, a que la lleves a trabajar a Cerro de Pasco, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sus modos de falla pueden ser diferentes. El comportamiento, la velocidad con que aparece va a ser diferente. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, el tema de la confiabilidad por sistema, por equipo, y otro, la confiabilidad operacional, que nos habla del contexto operacional. Y otra cosa que nosotros también podemos trabajar es el tema de cómo realizamos el trabajo, ¿ok? Porque si bien es cierto, yo puedo calcular la confiabilidad o la probabilidad de falla hacia adelante con un histórico, para que se cumpla hacia adelante según ese histórico tendría que comportarse bajo el mismo contexto, o sea, tener los mismos repuestos, las mismas herramientas, la misma gente, ¿ok? Porque si no va a haber una distorsión completa. Nosotros tuvimos la oportunidad de medir el rendimiento de la gente a nivel mundial en las 4 principales ciudades que teníamos nosotros como operaciones de nuestros equipos. Chile, Perú, México, Estados Unidos y Rusia, específicamente Kazajstán, uno más, y Sudáfrica también. Y pudimos ver que habían diferentes rendimientos de la gente en función de su cultura, en función de su experiencia, de la cantidad de minas que tenía. Lógicamente Chile estaba por encima de nosotros, nosotros segundo, tercero Sudáfrica, pero Rusia o Kazajstán estaba lejos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo voy con los números de Chile o de Perú a decir la probabilidad de falla o de comportamiento de este equipo va a ser lo mismo en Rusia que en Sudáfrica, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tengo que ver también los recursos humanos. Tengo que ver quién hace el trabajo. Porque si hay alguien que no tiene experiencia, la probabilidad de falla entra en la curva de mortalidad infantil. ¿Me dejo entender? La probabilidad de falla también está en la forma de detectar los modos de falla. Acuérdense que los modos de falla se presentan previamente mediante síntomas. Y estos síntomas son detectables en función del nivel de instrumentación que podríamos tener. Entonces, si yo tengo un alto nivel de instrumentación, podría detectar algunos síntomas y con ellos podría programar una parada y evitar una parada intempestiva. Nosotros no debemos de pensar en que vamos a evitar la falla. Nosotros lo que debemos de pensar es que vamos a evitar la parada intempestiva y hacia eso nos vamos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vemos como confiabilidad de equipos y confiabilidad operacional. Es lo que nosotros tenemos como concepto para poder entrar a este mundo de la confiabilidad. Habíamos conversado de los modos de falla y los modos de falla nos dan un determinado formato que se van a presentar. Y ese formato que se presenta en esos modos de falla es con cierta frecuencia. Sí, o sea, si yo tengo un formato de un equipo que tiene alta frecuencia, quiere decir que falla en cortos tiempos, teóricamente esa confiabilidad es baja. Entonces, la frecuencia de mantenimiento tiene que estar basada no solamente en el proceso de deterioro del equipo, sino que a su vez se debe considerar las consecuencias que generaría la pérdida de función del equipo a ser evaluado. O sea, yo estoy hablando de las probabilidades de falla, de las frecuencias de mantenimiento.
para poder determinarlas y para poder obtener el grado de confiabilidad. ¿Con qué frecuencia de mantenimiento debo de hacer yo el trabajo para poder obtener un cierto grado de confiabilidad? ¿Ok? Ahora, para ver si lo que voy a implementar como estrategia de mantenimiento tiene sentido o no, lo que tengo que hacer es empezar a ver qué es lo que quiero evitar. Yo les dije hace unos minutos que lo que queríamos evitar eran las paradas intempestivas. ¿Pero por qué las paradas intempestivas? Porque las paradas intempestivas me pueden generar impacto o consecuencias en la producción. Eso son pérdidas de dinero. Como benchmarking les doy un alcance, ¿no? Por ejemplo, si una planta pesquera para intempestivamente, lógico, su costo de ineficiencia por hora está entre 35.000 y $100.000 la hora parada. Una fundición de metales está entre 50.000 y $85.000 la hora parada. Una planta concentradora está entre 150.000 y $300.000 la hora parada. Entonces, lo que nos lleve a parar, cualquiera que fueran las causas, lógicamente si es inherente al equipo, a la falla, nos va a generar consecuencias. Y en este caso lo que hemos mencionado son consecuencias operativas. Pero hay otras más resaltantes todavía, los que nos generan consecuencias a la seguridad. Porque nosotros podríamos perder un poco de producción, un poco de dinero, pero si existe un modo de falla que me genera una consecuencia a la seguridad, eso es irreparable. Eso ya no se puede recuperar. Podemos indemnizar a los familiares, podemos indemnizar a las personas, pero ya no se puede recuperar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que empezar a ver cómo le damos cierta seguridad a los componentes en función del mantenimiento, en función de lo que hagamos como estrategia, con el objetivo de disminuir esas consecuencias. También tenemos otros, que son las reparaciones de activos, los costos de los activos, y tenemos lo que es el impacto al medio ambiente. Entonces son cuatro parámetros, son cuatro aristas que nos deben de generar cierto grado de importancia para poder empezar a ver cuál podría ser el comportamiento de un equipo, de un sistema, de una planta, con la finalidad de disminuir estas consecuencias junto con sus probabilidades de ocurrencia. Ahora, si yo tengo esas consecuencias y esas probabilidades, voy a tener un cierto grado de comportamiento, o sea, una cierta distribución estadística, una forma de que se comporta estadísticamente hablando. Estadísticamente hablando. ¿Ok? Si es un tema de producción, si es un tema de reparación, voy a trabajar en función de la base de datos. Si es un tema de impacto ambiental, impacto en la seguridad, vamos a trabajar en base de datos y otro en función de la opinión de los expertos. Me acuerdo una vez que estuvimos conversando en una de las clases de la maestría en Chile y empezamos a hablar de indicadores y de las probabilidades de ocurrencia. O sea, empezamos a determinar las metas de los indicadores. Y estábamos conversando con el docente y dijimos, hay que definir las metas de seguridad. Ok, en función de los datos, en función de la estadística, habíamos dicho que teníamos que tener un 2% de meta para este año o para un año, ¿ok? Entonces dijimos 2%, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una empresa que trabajan 100 personas, tú esperas con ese 2% que se accidenten dos. Eso es lo que esperas. Y toda tu estrategia se va a enfocar en que solamente se accidenten dos. Y por ahí conversaremos, por ahí discutiremos, habrá gente ahorita que dirá, oye Pablo, pero está bien, pues así es, ¿no? Las estadísticas son las estadísticas, no podemos manipularla, correcto. Las estadísticas son las estadísticas, pero ¿hacia dónde trabaja tu objetivo?
Entonces el objetivo, ahí entra la opinión de expertos. Para un tema de seguridad, la meta debe ser cero, cero accidentes. Y por eso es que empezaron a trabajar con cero accidentes. Y tú trabajas para cero accidentes. No trabajas para un 2%, sino para cero accidentes. Sin embargo, ¿nos ayuda las estadísticas? Sí. ¿Para qué? Para poder tener un cierto comportamiento y eso nos ayuda a tener una cierta probabilidad de ocurrencia de algo. ¿Ok? Y esa probabilidad de ocurrencia de algo más la consecuencia nos lleva a un concepto que se llama el riesgo. El riesgo, según la formulación de seguridad, no es más que la probabilidad de que ocurra algo y que genere alguna consecuencia. Va a haber riesgo alto, va a haber riesgo bajo. Vamos a tener ciertas discrepancias inclusive. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una consecuencia grande, pero la probabilidad es poco, es mínimo porque nunca ha ocurrido. Matemáticamente eso puede ser cero, pero cuando nosotros entramos a un tema de análisis de confiabilidad ya en plantas, ya implementando, no cálculos de escritorio, sino ya implementando, empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Estas herramientas de confiabilidad voy a tomarlas 90%. Y el otro 10% lo dejo a mi sentido común, lo dejo al sentido común de la empresa, lo dejo al sentido común de los colaboradores, de los líderes. Me dejo entender. Entonces, no podemos tomar a rajatabla, sino que debemos de analizar nosotros el, lo que está pasando. ¿Ok? El dato nos va a dar un 90% y nosotros tenemos que ponerle un 10% de sentido común. Hay un post que hace 10 minutos lo he leído, eh, que me pareció muy importante, ¿no? Tocando el tema de confiabilidad operacional y dentro de la confiabilidad humana, que está relacionado con el tema de la industria 4.0, en donde va a ser automatizado, robotizado y todo ese tema, ¿no? Dicen que lo único que no se puede robotizar son las habilidades blandas. Y tiene sentido. Sí, o sea, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de analizar, la capacidad de evaluar el tema de la confiabilidad o el tema de una probabilidad solamente va a depender de la experiencia que tenemos nosotros. Y es lo que no se va a poder robotizar, ni se va a poder automatizar. Nos podrán ayudar con la sistematización, automatización para recopilar las datas, pero las decisiones las vamos a analizar y las vamos a desarrollar nosotros. ¿Ok? Interesante, interesante este post. En ese sentido, nosotros tenemos que empezar a hablar de la disponibilidad. ¿La disponibilidad de qué? Tenemos que hablar de la disponibilidad del equipo, de la planta, del sistema, para no perder el foco, para no poder tener un riesgo de perder una cierta cantidad de producción o de impactar al medio ambiente o de afectar la seguridad de los empleados. Pero esa disponibilidad en función del tiempo va a estar alineado con dos pilares, la confiabilidad y la mantenibilidad. La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo opere por un determinado tiempo y la mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo se restablezca en un tiempo determinado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero es empezar a ver la confiabilidad. Y la confiabilidad nos va a ayudar porque nosotros tenemos que ser capaces de asegurar que ese pilar tenga todas las herramientas posibles como para poder calcularlo o para poder sostener la disponibilidad. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver entonces con eso de la confiabilidad? ¿Sí? O sea, el tema de la disponibilidad, la confiabilidad. Nosotros sabemos, y la mayoría ya conoce esta gráfica, en donde tenemos los tiempos entre fallas, los tiempos para reparación o los tiempos de detenciones, ¿ok? Y lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista del accionista es que todo este tiempo, todo este tiempo, el equipo debe estar disponible. ¿Para qué? Lógicamente, para que produzca más.
Desde la percepción del accionista, nosotros tenemos que entender que el accionista quiere que el equipo opere 24 horas del día, los 365 días del año. Sí, te entiendo. Nosotros decimos, oye, pero eso no es posible, tengo que hacer mantenimiento preventivo, que riesgo, que la probabilidad, sí, te entiendo. Pero desde el punto de vista del accionista, dice yo, haz, haz todo lo que sea posible para que ese tiempo sea el mayor y tengamos más disponibles los equipos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo estas dos variables, el tiempo entre fallas y los tiempos de detención, quiere decir que estos tiempos de detención deben ser lo más mínimo posible y los tiempos entre fallas deberían ser lo más grande posible. Ojo, el tiempo entre fallas tiene relación con la confiabilidad, pero el tiempo entre fallas no es confiabilidad. El tiempo entre fallas no te da la confiabilidad. El tiempo entre fallas es un valor esperado que trabaje sin fallas. ¿Ok? Pero el riesgo se da en probabilidades. El MTBF te da la unidad de medida es el tiempo, no es porcentaje. ¿Ok? Entonces, ¿lo relacionamos con la confiabilidad? Sí, está relacionado, pero no es confiabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Empezar a trabajar, pues, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de fallas hay? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? ¿Cuánto tiempo pasa entre fallas? ¿Cuánto tiempo pasa entre mantenimientos preventivos? Entonces, todo esto tenemos que empezar a resolverlo desde el punto de vista de confiabilidad. Y para esto, lo que tenemos que entender nosotros es que hay dos aspectos dentro de la confiabilidad. Dos aspectos muy importantes que nos estamos olvidando. Primero, tenemos que tener un entendimiento físico de la naturaleza de la falla. Y segundo, un entendimiento estadístico de la falla. Oye, Pablo, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros hasta ahora hemos estado acostumbrados a determinar estrategias de mantenimiento en función de los resultados de un parámetro estadístico, pero no lo correlacionamos con el componente que estamos analizando. A veces hemos visto resultados de un beta igual a 12, a 13, a 11, a 9, y nadie decía nada. Todos decían, ya beta mayor a 1, envejecimiento rápido. Pero, ¿y si es 2, 5, 8, 13, hasta 14 he visto yo un beta? ¿Qué significa eso de ahí? Si yo entiendo la parte física de la naturaleza de la falla, o sea, analizo o pienso de qué componentes se está tratando, voy a poder interpretar y darle un plan de acción para un resultado estadístico. Si no, voy a empezar a trabajar solamente sobre números estadísticos y eso no es el sentido de mantenimiento. No es el sentido de trabajar sobre una gestión de activos. ¿Ok? ¿Y qué cosa es el entendimiento físico de la naturaleza de la falla? Bueno, es entender, pues, saber que todos los componentes están sometidos a ciertos esfuerzos, a ciertos movimientos, que la vista nos puede dar una cierta impresión de lo que está pasando, pero nosotros mecánicamente hablando, por los conocimientos que tenemos de mecánica o eléctrica, sabemos que eso no es rígido, sabemos que eso no es, no tiene, no está, la percepción de la vista no es certero. Tenemos que llevarlo a ciertas simulaciones. Si ustedes han visto algún molino, alguna chancadora, alguna faja transportadora, de repente sabemos, bueno, la faja sí es un poco más flexible, pero el molino aparentemente lo vemos rígido. ¿Ok? Que gira, gira, gira mecánicamente hablando. Pero cuando lo vemos en un simulador, el molino se mueve de esta manera. La chancadora, que es giratoria, que se mueve así de esta manera, que teóricamente se mueve solamente el trompo de en medio, cuando vemos la estructura de los costados, vemos que se mueve la chancadora de todas maneras. Y si hay ese tipo de esfuerzos, si hay ese tipo de resistencias, si hay ese tipo de movimientos, entonces están sometidos pues a una cierta elongación.
están sometidos a un cierto esfuerzo. Y ese esfuerzo, esa elongación tiene límites. O sea, límites tolerantes, límites permisibles y límites de rotura. Igual que los pernos, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a ver qué tipo de comportamiento podría tener ese componente que estoy analizando desde el punto de vista de confiabilidad. Las tarjetas electrónicas, las bobinas de los motores, los rodamientos, los ejes de los motores, los ejes de cualquier equipo que teóricamente siempre son eternos, ¿no? Pero no es así, o sea, están sometidos a esfuerzos. ¿Y para qué nos va a ayudar eso de acá? Pablo, esto no es un curso de confiabilidad, no es un curso de resistencia a materiales. Sí, correcto. Pero ¿para qué te va a ayudar esto? Para poder determinar los modos de falla y cómo estos modos de falla se pueden manifestar. ¿Me dejo entender? Si yo entiendo los modos de falla en función de sus componentes, yo voy a poder determinar cómo se puede afectar esos modos de falla. ¿Ok? Eso es el entendimiento físico de la naturaleza, donde vamos a tener diferentes intensidades, diferentes comportamientos, diferentes resistencias. Y eso lo tengo que asociar yo con la probabilidad de fallo. ¿Ok? Una vez que ya yo entienda el comportamiento de ese componente, empiezo a recopilar información y empiezo a ver, a entender estadísticamente cómo se puede manifestar ese componente. Y para eso pues hay diferentes formas de decirlo. No existe un indicador que se llama la tasa de fallas, que no es más que la velocidad de qué tan rápido aparecen las fallas en un determinado periodo. Y esto lo tenemos que entender, ¿no? O sea, es una, es la aparición de una falla en un periodo determinado. Y eso debemos entenderlo, les repito, porque a veces nos hemos topado, ¿no? Con colegas que decimos, oye, este equipo, este componente tiene 0.5 fallas al año. Y los colegas nos dicen, Pablo, pero eso es imposible. No puede existir 0.5 fallas al año, porque el componente falla o no falla, no puede existir una media falla. Estadísticamente hablando, quiere decir que este componente falla una vez cada 2 años. Si tú lo quieres analizar, lógicamente lo lleva a 0.5 fallas al año. Algo tan simple, tenemos que empezar a dimensionarlo y empezar a entenderlo, a comprenderlo para poder entender la confiabilidad. Ahora, esta tasa de fallas, esta cantidad de fallas, va a tener un valor en horas, porque eso es un número, ¿sí? Y yo lo necesito en horas. Y esas horas puede darse por el tiempo promedio entre fallas, perdón. Puede darse el tiempo promedio entre fallas, o sea, cada qué tiempo va a fallar ese componente. Ahora, este MTBF tiene dos formas de calcularse. Si es que los datos obedecen a una distribución exponencial, puede ser de esta manera, sumatoria de los tiempos de operación entre el número de fallas. Y esto nos da un promedio. Pero ojo, es un promedio que va a estar en rangos entre dos números, un máximo y un mínimo. ¿Ok? Y el MTBF también podemos calcularlo en función de una distribución Weibull y que va a estar relacionada con la función gamma, con el alfa, con el beta, que nosotros vamos a poder interpretar, ¿no? O sea, ya tenemos variables y tenemos que interpretarlo. Entonces, una vez que yo tenga el MTBF, tenga la tasa de falla, ya puedo determinar cuál es la densidad de la probabilidad de falla del equipo o del componente. O sea, quiere decir puntualmente en ese momento cómo podría fallar o cuánto podría fallar.
Y esto de acá, la densidad, si yo lo acumulo, o sea, a medida que va pasando el tiempo, cómo se va a ir comportando, me va a decir que la probabilidad de falla se va a ir incrementando. ¿Ok? Esto es la distribución acumulativa de fallas de Weibull. A medida que va pasando el tiempo, la probabilidad de falla se va a ir incrementando. ¿Correcto? Y la función de supervivencia, ¿cuál es? La confiabilidad. A medida que va pasando el tiempo, la confiabilidad va cayendo, va disminuyendo. ¿Y para qué me va a servir esto, Pablo? Para saber solamente cuál es la confiabilidad, cuál es la probabilidad de falla. ¿Para qué me va a servir? Esto yo tengo que empezar a utilizarlo para ver hacia el futuro cómo va a estar la probabilidad, cómo va a ser la probabilidad de que la disponibilidad se cumpla. ¿Por qué? Porque en función de eso yo voy a poder determinar qué tan probable es que la producción se cumpla. Y con eso, qué tan probable es que la venta se cumpla. Y con eso es qué tan probable que se facture. ¿Afectamos al negocio? Sí, afectamos al negocio. ¿Ok? Partiendo de esta premisa o partiendo, entre paréntesis, partiendo de este concepto de confiabilidad o de probabilidad de falla, es que entramos en conflicto con el tema de la gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores estrella en la gestión de mantenimiento es el backlog. ¿Y qué cosa es el backlog? Como sabemos, es la cantidad de días que yo necesito para ejecutar una tarea atrasada. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una orden de trabajo que no pudimos hacer en un periodo anterior, por ejemplo, una semana, y que por A o B lo hemos reprogramado. Y al reprogramarlo, con eso salvamos la gestión del mantenimiento, decimos, bueno, ya lo hemos reprogramado, tranquilos, todo está bien, todo está controlado. Pero no, no está controlado. ¿Por qué? Porque si tú lo has reprogramado desde este punto de acá, que deberías haber hecho el mantenimiento, lo has reprogramado para 7 días después, hasta acá lo has traído. Quiere decir que su probabilidad de falla se ha incrementado desde acá, desde 0.01 hasta 0.4. ¿Cuánto? Más o menos, perdón, 40% de probabilidad de falla. ¿Y por qué entra en conflicto? Porque según la clase mundial, los indicadores de clase mundial, el backlog dice que tú puedes tener 21 días de backlog y no hay problema. O sea, si yo estoy en el día 20, puedo ser clase mundial, pero la planta está que se cae a pedazos. Y es por eso que no conversa con el grado de confiabilidad. Entonces nosotros no podemos tener un backlog tan alto y menos de equipos críticos. En estricto rigor no deberíamos tener backlog de equipos críticos, o sea, deberíamos de hacerlo sí o sí. ¿Correcto? Entonces eso es lo que nos quiere decir la probabilidad de falla y la confiabilidad. Ahora, lo importante acá, como decimos algunos consultores, es que la confiabilidad sea lo más alta posible. ¿Correcto? Que la confiabilidad sea lo más alta posible. Mentira, no necesariamente. Nosotros tenemos que empezar a alinear este concepto de confiabilidad, de probabilidad de falla, de disponibilidad con el tema del negocio. Acuérdense que a nosotros nos han contratado no para hacer mantenimiento, pero no para una empresa de mantenimiento. Nos han contratado para una empresa que produce un producto. Y yo tengo que darle soporte y tengo que apoyar para que se logren las metas de producción, no para que se logren las metas de mantenimiento, porque no es una empresa que hace mantenimiento, es una empresa que produce. Entonces, si yo apoyo, si yo apalanco desde mi punto de vista de mantenimiento, apalanco desde mi posición para que se produzca más, estoy logrando el objetivo.
Si cumplo con los objetivos de mantenimiento y no cumplo con los objetivos de la empresa, no tiene sentido lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, si yo agarro esta función de supervivencia, voy a poder determinar algunas estrategias de mantenimiento. Y como ustedes saben, algunos componentes, no todos, algunos componentes se reflejan en una curva de la bañera que le llamamos, ¿no? Y esta curva de la bañera nos dice que el componente pasa siempre por tres etapas. Ciertos componentes pasan por tres etapas. La etapa de mortalidad infantil, la etapa de vida útil y la etapa de desgaste. ¿Quién me da esas variables? El coeficiente de forma que es el beta, desde el punto de vista de la distribución Weibull. Entonces, yo voy a aplicar diferentes estrategias de mantenimiento si es que está en fallas prematuras, si está en vida útil o si está en fase de desgaste. No va a ser lo mismo. Las estrategias de mantenimiento van a ser diferentes. Entonces tengo que entender en qué parte, en qué etapa de su vida se encuentra el componente o el equipo para poder establecer las estrategias de mantenimiento. ¿Ok? Si es mortalidad infantil, las causas probablemente son inadecuada instalación, error de armado, problemas de calidad del componente. Si estamos dentro de la vida útil, las probables causas son independientes del tiempo, errores de mantenimiento, electrónica, mezcla de errores. Y acá consideramos que la tasa de fallas es constante. Ojo, lo consideramos solamente para cálculos estadísticos, porque mecánicamente hablando, sabemos que no hay ninguna tasa de falla constante. ¿Ok? Y es por eso que a veces refutamos, ¿no? Decimos, oye, tú has puesto una frecuencia de mantenimiento cada 250 horas, considerando que cada 250 horas estás prediciendo que aparezca una falla, o evitando una falla, o una parada intempestiva. Y nosotros pensamos que cada 250 horas va a ocurrir eso, cuando sabemos mecánicamente hablando que no es así. Puede ocurrir a las 260, a las 240, a las 280, a las 200, pero calculamos o determinamos esas frecuencias de mantenimiento sin considerar la probabilidad de ocurrencia. Simplemente asumimos nomás. Y después viene el desgaste por envejecimiento, ¿no? En donde puede ser un beta mayor a 1, en donde esto interpreta la velocidad con que se va a manifestar ese modo de falla. ¿Ok? Ojo, no estamos diciendo que sea la única curva de la bañera. Existen diferentes curvas que se asemejan, pero que nos ayudan a poder determinar cuál podría ser las estrategias de mantenimiento. Esta información, por ejemplo, se saca de la industria aeronáutica, de las centrales termonucleares, de las refinerías de petróleo. ¿Por qué? Porque estas curvas de confiabilidad vienen pues de los años 60, 70, ¿no? En donde ya han ido estudiando, han ido analizando, han ido revisando, han ido juntando cierta información y te dicen, oye, acá hay 6 tipos de componentes o de equipos que podrían, familias de equipos de componentes que podrían asumir cierto comportamiento. Y en función de eso yo podría tomar decisiones para las estrategias de mantenimiento. ¿Ok? Yo ahorita estoy asumiendo una estrategia de mantenimiento en función de la probabilidad de ocurrencia de falla. Y estoy asumiendo una estrategia de mantenimiento en función de en qué etapa del ciclo de vida se encuentra ese componente. ¿Ok? Pero lo que yo tengo que ver es cuál de esas tres etapas voy a escoger. Y no necesariamente tiene que estar en base a la confiabilidad. Porque ya sabemos que es un término probabilístico. Y esos modelos nos van a enseñar a nosotros desde el punto de vista estadístico a determinar cuál va a ser la probabilidad de falla en función de estas dos distribuciones, exponencial y Weibull. Ojo, solamente para los que
queremos estudiar confiabilidad. La exponencial y Weibull no son herramientas que nacieron en mantenimiento, ni se han creado para mantenimiento. Son herramientas estadísticas que se utilizan para ventas, para marketing, para medicina, para diferentes análisis. Todo esto son distribuciones estadísticas más comunes. Sin embargo, nosotros nos inclinamos a la distribución exponencial y Weibull, como les mencioné hace unos minutos, porque traemos la historia de la aeronáutica, de las centrales termonucleares, las refinerías de petróleo que ya tienen años analizando y dicen, oye, ¿sabes qué? Estas dos distribuciones son las que más se asemejan para un trabajo de mantenimiento. Sin embargo, si nosotros queremos hacerlo en estricto rigor respetando los caminos de la estadística, bueno, nosotros agarramos toda la información, todos los datos, ¿sí? Hacemos un proceso de normalidad, a ver si es normal o no los datos que tenemos, y de ahí vemos este factor de visibilidad, en donde nos dice qué distribución podemos utilizar. Y ahí puede ser, Kolmogorov nos ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces puedes utilizar normal, log normal, gamma, exponencial, Weibull también. Pero nosotros no queremos ser estadistas, nosotros queremos ser mantenedores, que nos ayuden las herramientas estadísticas para poder predecir. Habrá algunas industrias que necesitan sí hacer ese modelamiento, pero hasta ahorita la industria que nosotros estamos referidos, que es la minería, la pesquera, las textilerías, no necesitamos tanto acercamiento, ¿ok? Y es por eso que utilizamos la exponencial y la wave. Ahora, ¿es lo único que nos determinará plantear una estrategia de mantenimiento? ¿Será lo único, la única herramienta que nos permitirá plantear una estrategia de mantenimiento? Asumiendo que estas dos fórmulas de la distribución exponencial asume una tasa de fallas constante y que, como hemos dicho hace un minuto, no debemos de considerarlo, pero aún así lo consideramos, o vemos una distribución, un grado de confiabilidad en función de tres variables que son la constante de localización, que es la constante de escala y que es la constante de forma. ¿Será suficiente estas dos? Hace unos minutos yo les dije que nosotros tenemos que estar acá para ayudar a la empresa a generar rentabilidad. Entonces, nuestro trabajo es calcular el riesgo, la probabilidad de que ocurra algo en función de una consecuencia. ¿Pero qué hago para evitarlo? Determino estrategia de mantenimiento. Pero esas estrategias de mantenimiento tienen que estar en función de la rentabilidad. Sí, yo puedo hacer monitoreo por condición, cambios cíclicos, reemplazos cíclicos, todo eso. Y a nosotros nos va a ayudar el saber calcular la confiabilidad y la probabilidad de falla. Nos va a ayudar a poder determinar las estrategias de mantenimiento, pero en función de sus costos totales de mantenimiento. ¿Y qué es esta fórmula, Pablo? Bueno, costo total de mantenimiento es igual al costo de mantenimiento preventivo por la confiabilidad más el costo de mantenimiento de emergencia. ¿Esto qué cosa es? 1 menos confiabilidad, ¿qué cosa es? Probabilidad de falla, correcto. Probabilidad de falla. ¿Y qué es el de abajo? MTBM, tiempo promedios entre mantenimientos. Y MTTR, ¿qué cosa es? Tiempo promedio para reparar. ¿Se dan cuenta? Miren, cómo yo voy a empezar a relacionar los costos con la confiabilidad y los costos con la probabilidad de falla. Y en función de eso me va a dar este punto de equilibrio. Si yo solamente considero el costo de mantenimiento preventivo por la confiabilidad, esto de acá va a ir bajando. Si yo considero el costo de mantenimiento de emergencia por la probabilidad de falla, esto se va a ir incrementando. Entonces, al calcular este costo total de mantenimiento, voy a obtener este punto óptimo, este punto de equilibrio en donde me va a decir, ¿sabes qué? Este es la frecuencia en función del costo mínimo. No en función de la más alta confiabilidad, sino en función del costo mínimo. Pero costo total, porque en ese costo de emergencia está incluido el lucro cesante. ¿Me dejo entender? Entonces, no necesariamente una alta confiabilidad
genera rentabilidad al negocio. No necesariamente una alta disponibilidad genera rentabilidad al negocio. No necesariamente reducir los costos de mantenimiento genera rentabilidad al negocio. Entonces, ¿cuál es la expectativa de esto? Es de estudiar la confiabilidad, pero en función del negocio, no en función de mantenimiento, sino en función del negocio. ¿Qué tan rentable puede ser implementar un área de confiabilidad? ¿Qué tan rentable puede ser entrenar a la gente en confiabilidad? ¿Qué tan rentable puede ser comprar herramientas para confiabilidad? ¿Ok, señores? Bien, gracias por su atención.